Nuevos datos ponen en Moncloa el foco de la investigación sobre el email filtrado del novio de Ayuso. Un informe de la Guardia Civil asegura que Moncloa tuvo ese email en su poder antes de que se publicara en los medios de comunicación y señala a 2 altos cargos de la presidencia del Gobierno y a los responsables de prensa del PSOE y del Ministerio de Vivienda. Sobre este mismo caso, la Guardia Civil informa al juez de que el fiscal general del Estado no tiene mensaje alguno en sus móviles justo en esos días que se investigan. Precisamente el fiscal general está imputado por el Tribunal Supremo en esta investigación, como uno de los posibles responsables de la filtración del email. La Fiscalía se justifica diciendo que se borran los mensajes por seguridad. Hace solo 2 semanas el fiscal general, a través de la Abogacía del Estado, cargó contra la Guardia Civil por sus investigaciones, acusando a la UCO de irregularidades, omisiones e inferencias indebidas. Hoy, Ábalos, acusado por el caso Koldo, ha seguido esa misma táctica. Denuncia a la Guardia Civil por interceptar sus comunicaciones, siendo como es un aforado al ser parlamentario. Y otra novedad en este caso Koldo. El comisionista Aldama dijo el martes ante el Tribunal Supremo que intercambió mensajes con la exministra Reyes Maroto. Ese día, Maroto retó a Aldama a presentar las pruebas. Y hoy se ha publicado un WhatsApp que lo demuestra. Maroto tutea a Aldama, le llama por su nombre de pila y se dirige a él como si estuvieran en contactos desde hacía tiempo. De hecho, Aldama tenía el teléfono personal de la ministra. Buenas noches. Hace ya meses que Moncloa estableció como estrategia la de desacreditar a los medios de comunicación por publicar datos sobre posibles casos de corrupción en las cercanías del Gobierno y después desacreditar a los jueces que realizan las investigaciones. Sobre los medios, la acusación consiste en decir que publican bulos. Y sobre los jueces, desde el Gobierno se asegura que acosan al Gobierno siguiendo las denuncias presentadas por la ultraderecha. En resumen, todo lo que ocurre es una sucesión de bulos que se utilizan para acosar al presidente, a su familia y, por extensión, al Gobierno de coalición progresista. Esta es la estrategia de Moncloa. Pero esa estrategia empieza a tener problemas para sostenerse en el tiempo cada vez que la Guardia Civil o los medios publican nuevas evidencias sobre lo que de verdad ha ocurrido. Hoy hemos conocido un nuevo informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre el famoso email en el cual el novio de Ayuso y la Fiscalía buscan un acuerdo. Como saben, el novio de Ayuso tiene un serio problema de deudas con Hacienda. Recordarán que el pasado mes de marzo se filtró a los medios un email con esa negociación entre el novio de Ayuso y la Fiscalía. Incluía datos privados que una autoridad pública tiene terminantemente prohibido hacer públicos, pero se hicieron públicos y ahora se investiga quién es el responsable de esa filtración. Pues bien, el informe de la Guardia Civil señala que ese email estaba en el Palacio de la Moncloa antes de que se publicara en los medios, porque cita a 2 altos cargos de la presidencia del Gobierno. En las 32 páginas del informe aparece mencionado el que entonces era secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallès, que envió varios mensajes al entonces líder del PSOE madrileño, Juan Lobato. También se cita a Jon Antolín, entonces director de Comunicación del PSOE, que acaba de ser nombrado secretario de Estado de Comunicación en Moncloa. Antolín contactó con el principal colaborador del propio Lobato. Otro nombre es el de Pilar Sánchez Acera, entonces jefa de gabinete de Óscar López, quien a su vez era el jefe de gabinete de Pedro Sánchez y que hoy es ministro y líder de los socialistas madrileños en sustitución precisamente del dimitido Juan Lobato. Sánchez Acera fue quien envió a Lobato el email con los datos privados del novio de Ayuso. Y también aparece citada la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que antes había sido portavoz del Gobierno. No son bulos, son los datos de un informe de la Guardia Civil. 14 de marzo, desde primera hora, ya llega el primer mensaje al móvil de Lobato. Pilar Sánchez Acera le envía varias informaciones sobre la pareja de Ayuso y a partir de ese momento el teléfono de Lobato no para de sonar.
Le escribe el secretario de Estado de Comunicación, que según la UCO ya el día antes se mostraba especialmente interesado en el novio de Ayuso. Me dice Francesc Vallès que estés en guardia porque va a ir esto a más. A las 8:30 de la mañana, aquí la clave, varias personas de Moncloa envían a Lobato el correo íntegro entre el abogado del novio de Ayuso y la Fiscalía. El correo era secreto, no estaba publicado en ningún medio y Lobato les pregunta por la procedencia. ¿La carta cómo la tenemos? ¿Se ha publicado en algún sitio? La respuesta no es inmediata y el líder socialista reconoce a los suyos que no está convencido. Quiere que yo saque el mail de la Fiscalía, que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser. Su jefe de gabinete le apoya, dice que a él también le están presionando y pasadas las 9 de la mañana un digital ya publica el correo. Incluso la directora de ese mismo medio habla a Lobato, le dice, es literal, que no tiene que liarse. Es muy fuerte que mientan hasta con el pacto de la Fiscalía. Lo que ocurre más tarde ya es público. Lobato usa el correo para atacar a Ayuso, eso sí, el documento que ya estaba publicado, no el que le filtró Moncloa. En este punto es interesante detenerse en los mensajes que se han obtenido del volcado del teléfono móvil de Juan Lobato. El dimitido líder del PSOE madrileño le dice a su director de gabinete y a una diputada de su partido que Pilar Sánchez Acera le ha pedido que saque, que muestre en la Asamblea de Madrid, el email de la Fiscalía, que aún no ha salido en los medios, pero que lo saque yo, en referencia a Lobato. Y añade Lobato, no puede ser. A lo que su director de gabinete le responde, no lo hagas. Y apunta que el secretario de Estado de Comunicación, el director de comunicación del PSOE y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda le han escrito con lo mismo. Pero hay más. La Guardia Civil considera probado que tanto Moncloa como el PSOE nacional, como el PSOE de Madrid, estarían coordinados para dar una respuesta conjunta sobre este asunto. Y es interesante esta otra reflexión que hace el director de gabinete del PSOE en la Asamblea madrileña, dando a entender a Lobato que debe mantenerse al margen. El mensaje es este que van a ver. Juan dice, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Continúa. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también, jueves a jueves, dando la cara ante ella, se refiere en la Asamblea de Madrid. Más tarde que pronto volverá la amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña que van a ser como un gran hermano VIP. Y tú, le dice, seguirás en tu escaño y recorriendo la Comunidad de Madrid. La respuesta de Lobato es escueta pero rotunda. Dice sí. Hace unas semanas, Juan Lobato fue a la notaría para dejar constancia de dónde sale el email que él enseña en la Asamblea de Madrid. Así se lo explicó a Susana Griso en el programa Espejo Público de Antena 3. Si en un futuro, una vez abierto el procedimiento en el Supremo, se pregunta a Moncloa y cuando le dicen a Moncloa, ¿se mandó a alguien este documento? Y sí, se le mandó a Juan Lobato. Yo necesito poder acreditar que a mí me llega no por el fiscal general del Estado, sino por Moncloa y que yo pregunto. En 2 ocasiones y en una tercera digo, esto no va a parecer que viene de la Fiscalía, ¿de dónde viene? Lobato quiso protegerse y esa decisión que tomó provocó un enfado sideral en Moncloa que provocó a su vez la dimisión de Lobato. Ocurrió la última semana del mes de noviembre. Hoy conocemos que la Guardia Civil considera que todas esas personas, Juan Lobato, Pilar Sánchez Acera, Francesc Vallès, Laura Sánchez Espada y Jon Antolín, todos ellos cargos o bien de Moncloa o bien del PSOE, tuvieron conocimiento de ese email con datos privados del novio de Ayuso antes de que fuera publicado en los medios. Además, los investigadores creen que Francesc Vallès podría tener un, dicen textualmente, rol superior de coordinación respecto a la información que se maneja sobre la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El teléfono móvil de Juan Lobato no es el único que ha analizado la UCO de la Guardia Civil. También ha accedido al contenido del teléfono móvil del fiscal general del Estado que está imputado por este caso. Y es llamativo lo que han localizado. Han encontrado, según palabras textuales de la Guardia Civil, 0 mensajes entre el 8 y el 14 de marzo, justo los días en los que ocurrieron estos hechos. Como es difícil de creer que Álvaro García Ortiz no hubiera ni enviado ni recibido mensajes durante toda una semana, hoy la Fiscalía ha intentado justificar ese hecho tan extravagante diciendo que el borrado de mensajes es un procedimiento habitual por cuestiones de seguridad. Pero los mensajes sí estarán en los móviles de quienes los recibieron.
Resulta interesante recordar aquí un hecho significativo que se produjo en la sede de la Fiscalía justo cuando los agentes de la Guardia Civil registraban el despacho del fiscal general del Estado, porque un fiscal dijo haber visto al fiscal general y a su número 2 manipular un teléfono móvil. Hace 10 días ese fiscal denunció los hechos ante el Tribunal Supremo y a su salida se explicó así. Obviamente yo no puedo saber ni qué miraban, ni de quién era el teléfono, ni ningún detalle por el estilo. Entonces yo, cuando veo eso, estoy pensando que les han devuelto el teléfono, como es natural. No voy a pensar que delante de la UCO, porque esto pasa delante de los agentes de la UCO, claro. Que el fiscal general borró mensajes es seguro. Lo que está por averiguar es si lo hizo delante de los miembros de la Guardia Civil o en otro momento. Aquel registro y el posterior informe irritaron tanto al fiscal general que, utilizando a otra institución pública, a la Abogacía del Estado, acusó a la Guardia Civil, a la UCO, de irregularidades, omisiones e inferencias indebidas. Como ven, estamos ante una sucesión de situaciones inéditas en nuestra historia. Nunca antes un juez ordenó a la Guardia Civil registrar el despacho del fiscal general. Nunca antes un fiscal general había sido imputado por el Tribunal Supremo. Nunca antes un fiscal general se había mantenido en su puesto sin dimitir ante un hecho tan grave. Y nunca antes dos instituciones del Estado de Derecho, como la Abogacía del Estado y la Fiscalía General, habían cargado contra otra institución del Estado de Derecho, como es la Guardia Civil, en labores de policía judicial, a las órdenes del juez del Tribunal Supremo. Últimamente todo lo que pasa en España es inédito.